partiendo de la base, ¿no? Que comentamos al principio de que las señales pues están completamente distorsionadas, es difícil, ¿no? Hablar de todo esto. Fijaos, el tema del oro yo creo que es paradigmático. El oro tendría que estar ahora mismo pues en unos niveles completamente pues superando todas las previsiones y no lo está haciendo por una razón fundamental y es porque los bancos de inversión están manipulando el precio del oro en papel y por lo tanto están afectando también a la cotización internacional de ese oro, ¿no? Está comprando la banca central oro como si no hubiera un mañana para protegerse y para prepararse para ese nuevo sistema monetario, ese sistema financiero del cual ya hablamos, yo creo, largo y tendido en el anterior programa en el que participé y evidentemente el precio del oro no está registrando pues ese aumento de la demanda y esa oferta limitada que por definición tiene el oro y que por eso es una gran reserva de valor, ¿no? El tema de las materias primas también es interesante, pero cuidado porque, y esto también nos lo explica muy bien la teoría del ciclo austriaco, las materias primas siempre, antes de que venga una recesión, se disparan de precio y luego se hunden, ¿no? En este caso se pueden salvar porque mientras que todo el mundo se encamina hacia la recesión, China precisamente puede experimentar un crecimiento notable este año, que es verdad que no va a alcanzar los niveles del 6, 7, 8, 9% de años anteriores, pero es que también hay que tener en cuenta que la economía china está evolucionando, está madurando, si queremos decirlo así, y por lo tanto lo normal es que estén unas cifras de crecimiento más cercanas a ese 4 o 5%. En todo caso, al ser el primer comprador del mundo, los precios de las materias primas se verán afectados y si además hay embargos por parte de la demanda, como comentabais antes, y nos negamos a comprarle a determinado país porque sus líderes nos dicen que es muy malo, pues entonces evidentemente también habrá tensiones al alza, pero cuidado que puede ser un poco una trampa. Las tecnológicas ahora mismo ni con un palo. Es decir, según los libros de economía, y en esto yo creo que sí que se está cumpliendo la norma, cuando hay subida de tipo de interés, las tecnológicas sufren, más cuando han visto cómo sus previsiones se inflaban mucho durante las restricciones pandémicas, ¿no? Parecía que ya nadie iba a salir de su casa y que todo iba a ser tecnología, tecnología y tecnología. Evidentemente, la tecnología va a seguir siendo un valor seguro a largo plazo, pero cuidado si queremos hacer inversiones a corto o a medio, quizás no es el mejor momento de entrar porque están muy infladas. De hecho, estamos viendo que están despidiendo personas para intentar salvar el valor de la acción, ¿no? Y luego, sobre el empleo, que también planteabas, ¿no? Que hiciéramos algún comentario. Antes Diego ha dado en una clave y es que ahora mismo los pedidos están estancados, los nuevos pedidos. Es decir, lo que se está vendiendo es lo que se compró. Buena parte de ello cuando hubo temor a que con la ruptura de las cadenas de suministro se quedara el personal sin inventario. Entonces, buena parte de eso es lo que se está vendiendo. Si no hay nuevos pedidos, no hay nueva fabricación, no hay nueva industria y los PMIs, que en mi primera intervención los he mencionado como indicador clave, nos lo están diciendo. Ahora mismo, los PMIs, los indicadores gestores de compra en el sector servicios, están por encima de los 50 puntos, es decir, habría una expansión económica. Sin embargo, en la industria y en las manufacturas está por debajo de ese 50, es decir, está sufriendo mucho esa producción industrial. Países con un alto componente industrial van a haber incrementos notables del desempleo. ¿De cuánto a cuánto va a ascender? No lo sabemos porque las cifras ya están precisamente manipuladas mucho. En España tenemos el caso, yo creo, más flagrante, ¿no? Tenemos la tasa de paro más alta del mundo desarrollado, pero en realidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, si cogemos los datos oficiales de desempleo, el desempleo está en mínimos históricos prácticamente, la media de la eurozona también. Es decir, el empleo solo puede ir a peor, no puede ir a mejor en este contexto. ¿Cuánto? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Y luego hay otro factor que afecta al empleo muy importante y es el cambio en los modelos de producción, el cambio también en los sistemas económicos y el cambio también en los modos laborales, que es algo de lo que hemos leído mucho, nos venían hablando mucho de ese cambio tecnológico, pero que la pandemia también, o mejor dicho, las decisiones políticas derivadas de la pandemia ha acelerado y efectivamente pues se pueden modificar estructuras productivas de forma telúrica, podríamos decir, ¿no? La alegría va por barrios, habrá países que se beneficiarán, países que se verán afectados. Ahora mismo tener una empresa industrial en Europa no es viable, es decir, se está pagando el coste energético, es 5 veces superior al que tiene una empresa en Estados Unidos. Por lo tanto, lo normal es que las empresas vayan cerrando, vayan marchándose y eso pues se pone a Europa en una situación muy complicada porque si no tienes materias primas y si tu industria se va al garete, pues al final no sé con qué dinero le vamos a comprar el gas a los americanos y a los catarís. Y luego tienes al chat GPT que ya nos va a quitar trabajo. Bueno, ¿hay algún periodista que teme, ¿no?, que le vaya a quitar trabajo el chat GPT? Bueno, yo lo que celebro de alguna manera es poder leer algo, ¿no?, con cierto sentido, porque últimamente leyendo lo que ponen los periódicos yo casi me fío más de la máquina.
Esto. Lorenzo, es que hay muchos periodistas de corta y pega, entonces eso seguro que el chat lo hace mejor. Esos son los que están más preocupados, ¿no? Son los que Claro, están más preocupados. normal. Conclusiones, ¿no? Oye, Ahora mismo los mercados están descontando que estos riesgos que existen, alguno de ellos, pues va a estallarnos en la cara. Y entonces, como va a estallarnos en la cara, la Reserva Federal tendrá que dar marcha atrás. Eso es básicamente lo que están diciéndonos los mercados. Dicen, no, vamos a ver, cuidado. Que hay muchos riesgos, efectivamente, pero no nos creemos a la Reserva Federal. Ni tampoco al Banco Central Europeo. No nos creemos que vayan a seguir apretando porque tenemos tantos riesgos sobre la mesa que en cuanto cualquiera de ellos explote, además esto es como un polvorín, en el momento en el que haya una pequeña chispa, todo lo demás irá detrás. El análisis que ha hecho Gonzalo es perfecto desde este punto de vista, porque si vamos a una escalada bélica, en cualquier momento puede producirse cualquier tipo de atentado. Yo lo que temo más son atentados de falsa bandera, porque normalmente además todas las guerras empiezan igual, con algún tipo de atentado de falsa bandera. Ya hubo un problema ahí con el tema de los misiles de Polonia, que motivó una de las múltiples crisis entre la Casa Blanca y Zelensky, que motivó además que el propio Biden le echara la bronca a Zelensky diciendo, no me organices aquí el material, no me digas tú que han sido los otros, los rusos, los que han matado a estos dos granjeros polacos, ha sido un misil vuestro, ¿no? También con un misil que destruyó un edificio de apartamentos, que quizás sea un poco el ataque más mediático y que luego pues uno de los asesores de Zelensky planteó también que había sido causado por un misil ucraniano. En todo caso, estamos en un polvorín, esto es una caja de Pandora que en cualquier momento puede abrirse, ¿no? Entonces, los bancos de inversión esto lo saben y entonces dicen, bueno, pues nosotros vamos comprando, vamos alimentando ese mercado para luego cuando vaya a producirse alguno de estos riesgos, nosotros damos un pasito para atrás, ¿no? Este es uno de los escenarios, que alguno de estos riesgos se tradujera en algo real. Pero es posible que no. Es posible que finalmente esa escala de tensión al final no provoque un gran derrumbe en los mercados, que si se produjera el derrumbe, evidentemente, se produciría también de forma automática esa baja de tipo de interés, y es muy probable que la inflación vaya presionando al alza, como comentábamos antes. Entonces tendríamos la otra vertiente o la otra posibilidad, que es que haya que subir los tipos más o que haya que mantenerlos en esos niveles que decíamos antes, en Estados Unidos por encima del 5% y en Europa en el torno del 3,5% durante mucho tiempo. Esto es un problema no solo para los hogares norteamericanos, se acaba de explicar muy bien Diego, que viven a crédito, antes hemos dado algunos datos en este respecto, sino para los países del resto del mundo que necesitarán vender dólares y deuda pública de Estados Unidos, que es el activo refugio por excelencia, para poder cubrir sus gaps, sus déficits comerciales, sus déficits fiscales y también para poder comprar energía en este contexto que necesitarán potenciar sus propias divisas. Entonces se va a producir, lo que decía Gonzalo, un movimiento hacia activo refugio, deuda y dólares, al mismo tiempo que se produce una venta por determinados países también de deuda y dólares. Lo estamos viendo ya. El caso de Japón es paradigmático. Si Japón no sube los tipos de interés, va a tener que seguir vendiendo dólares. De hecho, es que los bancos de inversión han ido a Janet Yellen, a la Secretaría del Tesoro, pasado diciembre, y le dijeron, oye, si esto sucede y realmente vosotros mantenéis, mejor dicho, la Reserva Federal mantiene los tipos muy altos o altos durante mucho tiempo y se producen ventas masivas de deuda, ¿vosotros en el Tesoro estáis dispuestos a comprar esos bonos? ¿Estáis dispuestos a hacer un rescate por la puerta de atrás? Y entonces Yellen les dijo, sí, y luego salió en el Wall Street Journal y dice, no lo estamos considerando, pero claro que les ha dicho que sí. Entonces, fijaos hasta qué punto el propio Tesoro de Estados Unidos no sabe cuáles de estos escenarios se puede producir. Es muy probable que quiebren países, el Fondo Monetario Internacional ya lo ha dicho, que van a quebrar países, evidentemente, porque no van a ser capaces de sostener sus divisas ante ese incremento de las tasas o ante esa potencia, esa fortaleza del dólar, que también coincido con Gonzalo en que el hecho de que ahora el euro esté por encima del dólar es un tema coyuntural, es muy sencillo, señores, compren dólares, compren dólares porque es el negocio del siglo, dentro de un año si no, pues nos lo dicen, ¿no? Entonces, cuidado con esa consecuencia no buscada de la subida de tipos de interés que también influye en la propia decisión de la Reserva Federal. Por eso yo creo que los propios bancos de inversión saben que en algún momento la Reserva Federal parará. No sé si bajará los tipos en 2023, no sé si los bajará en 2024, pero en todo caso parece que hay cierto consenso en ese sentido, ¿no? Y luego ya para ir terminando, también recogiendo un poco las palabras de Héctor, que él empezó hablando de incertidumbre, ha terminado hablando de incertidumbre. Yo cuando empezaba el programa también decía que no íbamos a poder aclarar mucha cosa porque realmente hay más puntos oscuros, ¿no?, que luces que nos puedan guiar. Pero hay una cosa que sí es cierta y esto podemos estar completamente seguros. Después de esta crisis aumentarán los pesos de los estados,
aumentarán los presupuestos públicos, aumentarán los rescates de empresas, las nacionalizaciones, ya las estamos viendo en Europa. Francia y Alemania están dispuestas a tirar de gasto público como si no hubiera un mañana. Cuando vengan las reglas fiscales otra vez en 2024 en la Unión Europea, se van a fijar unos criterios, ya lo ha avanzado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en el cual se van a incluir todos los aspectos de la Agenda 2030, sobre todo en su factor más sostenible, y todas las inversiones públicas que se realicen destinadas a energías renovables no van a computar a efectos de las reglas fiscales, y vamos a un crecimiento del Estado. Hay algunos defensores del Estado que esto lo ven bien. Dicen, bueno, por lo menos que las empresas no metan sus sucias manos en la política. Pero el problema es que cuando hablamos de Estado no estamos hablando solo de gobiernos, sino que estamos hablando de esas empresas que son al final las que facilitan esa labor de los gobiernos, como bien muestra, ¿no? También la política del Fondo Monetario Internacional, que hemos visto siempre. Tú endeudas a un país, le dices que le vas a construir unas infraestructuras, luego son las empresas occidentales las que construyen esas infraestructuras, y el dinero que le diste al país al final acaba una parte en el bolsillo del político de turno, pero fundamentalmente en las manos de esas grandes empresas, ¿no? Al mismo tiempo que se va produciendo una destrucción poco a poco lenta de ese tejido productivo, de esos pequeños comercios, de esos pequeños establecimientos, que aunque en cada país este proceso se lleva de una manera, esto es una tendencia a la que vamos y que es imparable. Es decir, esto no es opinable, ¿eh? Es ahí a donde vamos. ¿Con qué velocidad? No lo sabemos. Por lo tanto, las decisiones que tomemos de consumo, de ahorro y de inversión tienen que ir por este camino. Yo solo doy un consejo a las personas en este contexto. Siempre digo que tienen que estar en liquidez. Mucha gente se me tira al cuello diciendo, pero ¿cómo dices eso con una inflación tan alta que hay que estar en liquidez? Porque la incertidumbre es tal que a lo mejor lo más adecuado es pensar que tienes que renunciar a una parte de ese poder adquisitivo por lo menos durante los próximos meses hasta que se despeje un poco todo esto, y tener un cierto margen para poder mover tu dinero y llevártelo a donde consideras oportuno, siempre y cuando, insisto, tengas claro cuál es la situación un poco de contexto, ¿no? Y luego, sobre todo, también un mensaje dedicado a los padres, ¿no? Pensemos en que estamos en un mundo completamente distinto al que crecimos nosotros, que los trabajos y el mercado laboral es completamente diferente, que los niños tienen que tener un nivel no solo de inglés, sino de muchas otras materias muy importantes. No renunciamos a la tecnología. Yo sé que hay mucha gente que demoniza la tecnología. Siempre digo lo mismo, lo voy a decir otra vez. Hoy, las personas que nos están viendo en estos momentos nos ven gracias a la tecnología y podemos hacer este programa gracias a la tecnología, con lo cual, evidentemente, es un elemento integrador. Aprovechémoslos. Ahora mismo se puede tener acceso a multitud de conocimiento prácticamente desde el salón de tu casa. No nos olvidemos de nuestros niños, no se los entreguemos solo a las escuelas, preguntémosles, hablemos con ellos, ayudémoslos a crecer, a formarse, a ser mejores personas y, sobre todo, ayudarles a tener cierto criterio, porque van a tener que tomar muchas decisiones. Y al final, lo mejor que podemos hacer como padres es orientarles en este sentido. Sé que no es un consejo económico, sé que es algo un poco más filosófico, pero creo que eso precisamente es lo que más echamos en falta en nuestros días, ¿no? Hablamos mucho de números, hablamos mucho de cifras y al final lo que tenemos es que mirar a nuestro alrededor y ver lo que podemos arreglar y lo que podemos solucionar. Y desde este punto de vista, además, uno cuando se acuesta por la noche está más tranquilo, cuando se levanta por la mañana tiene más ganas de funcionar y además pues no se convierte en un amargado, que al final lo que quieren todos estos malos es que vivamos todo el día amargados con la cabeza agachada o mirando el móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues lanzar siempre un mensaje positivo en este contexto tan difícil, ¿no? Que tenemos.